Bueno, Lu, ¿querés hacer algún comentario? Es muy interesante lo que decís, esto de poder... No, que yo en realidad digo, siento que hay un montón de material, ¿no?, para leer, y que por ahí digo, la importancia, por ahí es el marco constitucional que hoy rige la educación, actualmente, porque somos futuros docentes. Pero bueno, que todo este material que estamos leyendo es justamente para comprender, como decías, para poder criticarlo. No, la importancia de eso. Si no es como, no es vacío, pero es una ley que uno no llega a comprender ni cómo se aplica bien. No, lo que te quería preguntar en realidad, porque no sé si lo estoy entendiendo, digo, en la década del 70 es la caída por ahí de este estado de bienestar, o empieza la caída, y digo, las políticas neoliberales así más concretas en la década del 90. Antes es como que hay algo más ideológico o más de control por parte del Estado, de la sociedad, de adoctrinar a través del miedo, etcétera. Pero o esto, allanar el camino para que estas políticas luego, o también pienso esto, digo, el gobierno militar genera deuda, o sea, ya empieza, digamos, a hacer, pero las políticas por ahí más concretas, más posterior a la dictadura, ¿no? O en los 90s, sí, o 80s, se quiso reconstruir la democracia, o se volvió, ¿verdad? Pero Claro. digo... Claro, con los 70, en los 70, digamos, siempre estamos mirando las cuestiones desde una mirada crítica y sociopolítica, ¿no? En los 70 se creó, digamos, se diseñó un plan para América Latina, el Plan Cóndor. Un plan que se pensó desde Estados Unidos, que tenía muy claro cuál era el lugar que le iban a dar a los países de América Latina en este concierto económico y social, que es un poco lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Ese lugar de ser proveedor de materias primas y un lugar subalterno, y mano de obra barata. Como también son planes que están pensados para otros lugares del mundo, pero pensemos en América Latina. Ese plan Cóndor, para ser implementado, además pensemos que era un contexto donde recientemente la Revolución Cubana dio como una alerta, digamos, a los países centrales. Uy, mirá, se nos están revelando, digamos. La experiencia cubana marcó, así como las lucecitas rojas, de que América Latina podría digamos, revelarse al plan que estaba diseñado al destino económico y social que tenían los países centrales. Bueno, el Plan Cóndor fue un plan diseñado, y esto no es un invento, está corroborado, está sabido, pensado desde Estados Unidos para frenar las rebeliones o las resistencias en América Latina, a través de fomentar o acompañar gobiernos dictatoriales en los países de América Latina. De hecho, en los 70, si uno mira el mapa político de América Latina, en la mayoría de los países los gobiernos eran de corte dictatorial, y además, más allá de ser de dictaduras que cercenen las libertades, dictaduras sangrientas, porque además se entrenó a los militares de los distintos países de América Latina, entre ellos a los nuestros, para torturar, para desaparecer, porque este modelo no se podía instalar si no era a través del terror, porque obviamente iba a haber resistencias sociales, ¿no? Bueno, de hecho fue esa experiencia del Plan Cóndor que se implementó en los países de América Latina, lo que posibilitaron que estos gobiernos militares, bueno, abrieran la puerta a los modelos neoliberales económicos, y bueno, sucediera, bueno, lo que sucedió, ¿no? Bueno, otra vez el Estado se empezó a debilitar, a correrse de sus funciones, se empezó con la deuda, que bien lo dice Lucía, ¿no? Que la deuda externa, la primera deuda externa la había contraído Rivadavia, digamos, con el gobierno de Inglaterra, pero aparece en los 70 la deuda externa, que
mucho más reciente en la historia, con los gobiernos militares. Se asume la deuda externa y siempre estas deudas se justifican como para invertir en el país, para hacer que crezca y demás. Siempre pasa lo mismo, nunca se ven los resultados en el país, siempre se fugan ese dinero que entra, y en realidad nos someten a un lugar subalterno de deudores, ¿no? Bueno, entonces en los 70 esto ocurrió. Este deterioro del Estado y esto va perdurando a lo largo de la historia, como decía Luciana, el 83, con la vuelta de la democracia, el gobierno de Alfonsín intenta restaurar en algo, obviamente ya estábamos enganchados con una deuda, con lo que significa la dependencia de un país cuando está endeudado, son cuestiones que te dejan en un lugar debilitado como país. Hay un intento, además el gobierno de Alfonsín Filmus también lo desarrolla, ¿no? Tenía una tarea muy importante por delante, era restaurar la democracia, ¿no? Las instituciones que se habían desmantelado, pensemos en educación, centros de estudiantes habían desaparecido, la libertad de cátedra había que rearmarla, ¿no? Volver a poder leer libros, no sé, a leer Freire, si estamos hablando de educación, no se podía leer Freire, no se podía leer Marx, no se podía, bueno, todo eso había que rearmarlo, ¿no? Llama a un congreso pedagógico para ver, conocer cuáles eran las opiniones de los docentes, de los sindicatos, de los padres, bueno, muchas cosas por rearmar. Ese fue un gran intento en el 83. Bueno, el gobierno de Alfonsín tiene muchas dificultades, hay quienes dicen que se le hizo un golpe económico de las corporaciones económicas fuertes, en connivencia siempre tenemos sectores que se prenden, ¿no?, a estas cuestiones, y aparece Menem. Esto para hacerle una cuestión muy sintética. Alfonsín tiene que dejar el gobierno, y bueno, otra vez aparece, o casualidad, un candidato, Menem, que de alguna manera, tras la máscara de ser peronista, luego traiciona a sus votantes y abre otra vez las puertas a las políticas neoliberales. Y otra vez empezamos de nuevo. Deuda, achique del Estado, privatizaciones, desocupación, otra vez ese modelo que ya lo habíamos vivido en los 70. Ahora abierto descaradamente, porque en realidad los 90 fue una década en donde las políticas neoliberales avanzaron así sin ningún tipo de reparo. Y se va a traducir en la Ley Federal de Educación en 1993. Ustedes van a ver que en el práctico, uno de los puntos dice con qué leyes acompañan a la Ley Federal y a la Ley Nacional, porque para poder implementar la Ley Federal en el 93, se promulgaron algunas leyes antes, que fueron la Ley de Transferencia Educativa en 1991, la Ley de Educación Superior en 1991, no fueron las únicas, pero fueron leyes importantes que dieron el pie para poder llegar a la Ley Federal del 93. Y después en el 94 se sanciona una ley, una reforma constitucional que posibilita que Menem sea reelegido, y es reelegido. Entonces, bueno, se prolongó el mandato de Menem y obviamente la profundización de las políticas neoliberales. Bueno, y haciendo todo muy abuelo de pájaro, llegamos al 2001 con un desastre social, un estallido social, hubo muertes, fueron tiempos súper convulsionados, realmente la sociedad había llegado a niveles de desocupación, de hambre, de miseria, ya no se daba más. Hay una explosión social muy grande a saqueos de supermercados, que terminan en el 2001, bueno, con un desastre social. A ver, Rocío dice, y también dando rango constitucional a tratados internacionales. Sí, es re importante esto que dice Rocío, porque
también hay firmas de tratados internacionales que le dan rango constitucional. Cuando una ley se le da rango constitucional es muy fuerte, ¿no? Es como sabemos que la Constitución es como la ley techo, ¿no? El paraguas que ampara todas las demás leyes. Así que sí, gracias Rocío por el aporte. Hay algunas leyes que la ley nacional, que la Constitución le da apertura como rango internacional, que no son malas, digamos, porque además va acompañando el avance a nivel mundial, por ejemplo, de los derechos humanos. Hay suscripciones que son importantes y que deben ser, no es que, digamos, todo esto es fruto de discusiones, digamos, obviamente los organismos de derechos humanos empujaron todo el tiempo y siguieron empujando, ya lo sabemos, lo que significó la lucha de las madres y lo que significa para que no se desmadre todo, ¿no? Entonces hubo, digamos, tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos que fueron incorporados a la Constitución, a la reforma constitucional. Esto para que, digamos, no veamos todo blanco y negro, siempre hay discusiones, siempre hay negociaciones. Así que, bueno, vamos a encontrar también en los 90 cuestiones que fueron importantes y positivas en cuanto a la legislación, pero vamos a ver un avance muy, muy importante de los enfoques neoliberales en el campo educativo y no sé por qué se cortó. Y obviamente si nos metiéramos, no sé, si fuésemos profesionales de la salud, también podríamos hacer miradas críticas en cuanto a la salud, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos en educación, pero si hablamos con gente que del campo de la salud, también va a decir que se minó la salud pública, que se financiaron los hospitales, que no se construyeron hospitales, que no se compraron equipos. Eso también pasaba en otras áreas, ¿no? Nosotros nos focalizamos en educación, obviamente. Bueno, llegamos así, 2001, desastre total, hubo una crisis ahí institucional, cambio de presidentes en pocos meses. Bueno, la cuestión que así llegamos al 2000, a la elección de Kirchner, otro momento histórico, aparece un candidato desconocido, en general no era alguien que era conocido dentro de lo que era la tradición peronista, aparece un candidato desde el sur, nadie lo conocía demasiado, lo trae Duhalde, lo presenta, digamos, a la política nacional Duhalde, y bueno, así llegamos al periodo kirchnerista, que realmente fue un periodo de grandes cambios, 12 años, donde cambian muchísimas cuestiones en el país. En todos sentidos, ¿no? Había un descrédito y una desilusión muy grande hacia la política, un país devastado, un país que ya no creía en sus dirigentes. Aparece un proyecto político que la verdad que sorprendió a los peronistas, sorprendió a los no peronistas, sorprendió a los sectores que venían de la izquierda también, porque realmente venía a plasmar cuestiones que siempre se habían como deseado desde algunos sectores o de la izquierda o de la centroizquierda, y este gobierno de Néstor Kirchner viene a darle cuerpo y a dar un dinamismo también muy grande a muchas cuestiones, porque se plasmaron, digamos, en políticas públicas concretas. El Estado empezó como a rearmarse y a tomar un rol protagónico. Por supuesto, las críticas de otros sectores, ¿no? De que, bueno, gasto estatal otra vez, que era otra vez retroceder. Bueno, esto para entender un poco, pensar en las discusiones, ¿no? Que siempre se dieron y se van a seguir dando, porque es así, estas tensiones de fuerza. Sí. Porque la sociedad, como bien decías el texto de Dira Montillá, una sociedad fragmentada también. Lo que en el 90 fue muy grande como que la brecha o lo que sucedió. Está muy bien, y está bien esto
de empezar a usar y aplicar estas terminologías, ¿no? Como fragmentado, tal cual. La sociedad absolutamente fragmentada, el sistema educativo fragmentado. Piensen que un sistema educativo donde el Estado Nacional se hacía cargo y financiaba a las escuelas de la provincia, a los sueldos docentes, de pronto se le tiró la responsabilidad a las provincias, y esas provincias pobres, pienso en una provincia como el Chaco, pienso en una provincia como Formosa, nada que ver con una provincia como Buenos Aires. A esas provincias se le dio la responsabilidad de que, de un día para otro, con la ley federal, banquen el funcionamiento de la escuela, todo el aparato administrativo que lleva el funcionamiento escolar, los sueldos docentes. Además había otra cuestión de fragmentación. Los sueldos docentes no eran iguales en todo el país. Un maestro de Formosa no ganaba igual que un maestro de la provincia de Buenos Aires, un maestro de Tierra del Fuego. Eso también es fragmentación. Fragmentación es que está todo roto, que no hay unidad, no hay coherencia. Bueno, cuando el gobierno kirchnerista toma el poder, siempre decimos el gobierno, porque el poder fuerte está en otro lado, ya lo habíamos dicho alguna vez, asume el gobierno, tiene que arreglar de alguna manera todo este descalabro y esta fragmentación. Entonces, hablando de las leyes que acompañan, que van a encontrarlo en el práctico, como uno de los puntos que ustedes tienen que trabajar, antes de la sanción de la Ley Nacional del 2006, hubo que sancionar otras leyes para empezar a arreglar este descalabro. Entonces, en el 2003 se sanciona la ley que es una garantía de salario docente, que sea igual, digamos, un piso salarial básico que sea igual para todos los docentes del país. O sea, que ganemos lo mismo un docente de la provincia de Buenos Aires que un docente del Chaco o de Misiones. Por lo menos el piso. Después, si cada provincia quiere pagarle más, bueno, será cuestión de los gobiernos provinciales, pero un piso básico. Porque claro, era tal el nivel de fragmentación, de desarticulación, de lo salarial y del estado de la educación en el país, que hubo que empezar a arreglar de alguna manera. Entonces se necesitaron instrumentos legales. Bueno, esto fue uno de los primeros instrumentos legales. Después, un fondo de incentivo docente. Digamos, había que mejorar los salarios docentes porque realmente fueron paupérrimos. Realmente los docentes, digamos, estuvieron en situaciones, pero realmente lamentables desde lo económico. Eso hubo que empezar a restaurar. En el 2005, la ley de educación técnica profesional. Bueno, ahí vamos. Ve el gobierno kirchnerista que la educación técnica estaba absolutamente devastada, no existía. No se le había dado importancia a la educación técnica, porque el país estaba pensado para un país sin industrias. Un país que no importaba que tenga sus pymes, sus pequeñas industrias. Fíjense un ejemplo concreto. Asume el gobierno kirchnerista, las fábricas de zapatos habían tenido que cerrar, porque no se podía competir con los zapatos brasileros, los zapatos, no sé, que venían de afuera. Cerraron. En todos esos años no hubo formación en confección de zapatos, digamos, industrializarse en cortadores, en máquinas para coser zapatos, todas esas cosas que una industria de zapatos necesita, por decir, era un ejemplo concreto. Las escuelas técnicas habían desaparecido, no formaron, no había nadie que forme a las nuevas generaciones en esto. Hubo que rearmar todo, volver a armar las escuelas industriales, comprar maquinarias más modernas, más adecuadas a los tiempos que corrían, y formar gente. En Córdoba había una fábrica muy por decir algo, ejemplos digamos, de estos millones de ejemplos podemos tener. Había fábricas recuerdo siempre una fábrica que hacía pelotas de fútbol, que cortaba los cueros, los pedacitos, se cosían, bueno, desapareció. Bueno, hubo que otra vez rearmar todo en todo el país. Bueno, eso, rearmar
las escuelas industriales, ¿qué significó? Tener una nueva ley donde se le va a dar un presupuesto especial, donde se va a diseñar un proyecto a qué especialidad se le iba a dar prioridad. Bueno, esto necesita una ley. Para llegar en el 2006 a la Ley de Educación Nacional, donde va a ser una ley, otra vez una ley marco, pero con una perspectiva muy distinta a la ley federal. Va a ser una ley mucho más abarcativa que además va a mirar la construcción de la ciudadanía. Va a querer formar, además de formar técnicos y formar, digamos, estudiantes para el trabajo, para el mundo del trabajo, va a ser también una ley que le va a importar enseñar ciudadanía, ¿no? Esto que tiene que ver con la conciencia de derechos, con miradas históricas, miradas que tienen una relación con lo que pasa también en Latinoamérica. Es una ley que también le va a interesar esto que tiene que ver con nuevas concepciones con respecto a la sexualidad, aparece en forma paralela a la Ley de Educación Sexual Integral. Hay una mirada mucho más amplia de la formación, que sin dejar de importarle la formación para el mundo del trabajo, también le importa la formación integral. Bueno, ustedes cuando lean la ley nacional, y el texto de Terigi lo explica muy bien, fueron años de mucho dinamismo para la educación. Se crean las universidades nacionales en territorios periféricos, para poder, con esto de una mirada inclusiva, ¿no? Con un chico que viva no sé, en la localidad de San Martín, por ejemplo, muy lejos de donde estaban las universidades, la UBA o universidades públicas, pero que quedaban muy, muy lejos de sus territorios, puedan tener acceso a la universidad. Eso tiene que ver con una mirada de inclusión educativa. Bueno, el FINES es otro de los programas que acompañan a la ley nacional. ¿Por qué? El FINES, porque se piensa, durante esos años de desastre social que había dejado el neoliberalismo, muchas personas, lo habíamos dicho en el encuentro pasado, tuvieron que dejar sus estudios, porque tenían que ir a trabajar, o a cartonear, o a, no sé, o a hacer changas, lo que sea. Entonces, bueno, no se pudo terminar la secundaria, no se pudo terminar la primaria. El FINES es un programa que viene a dar respuesta a las situaciones educativas de estas poblaciones tan castigadas. Bueno, son muchas las medidas en el campo educativo que se toman y que avanzan. El conectar igualdad, esto de, ya se veía en el 2006 que el mundo necesitaba lenguaje tecnológico. Entonces, bueno, había que proveer a los chicos de las escuelas primarias, ya desde inicial, primaria y secundaria, de su acceso a la tecnología. Bueno, el Conectar Igualdad fue un programa que dio respuesta a eso. Llegaron las máquinas a las escuelas, todos los chicos accedían a su posibilidad de conectarse y de relacionarse con lo tecnológico, la llevaban a su casa. En muchas casas fue la primera vez que entró una computadora. Los padres también, de alguna manera, a través de sus hijos se implicaban con este mundo, que para muchos sectores era absolutamente, quedaban fuera. Bueno, eso fue pensado también como una política importante. Después, bueno, cuando asume el gobierno macrista, esto se desarma inmediatamente, se desarmó el Conectar Igualdad. Hoy nos agarró la pandemia y, bueno, absolutamente desprotegidos de lo tecnológico, ¿no? Había que armar de nuevo todo esto. Por eso, las cuestiones, si no las miramos desde una mirada histórica, no las podemos entender. Pues si miramos la realidad de hoy con una foto, vamos a decir, bueno, vamos a hacer absolutamente, vamos a hacer lecturas muy parciales. Por eso mirar las cuestiones históricas, pero no desde hace 3 años. Digamos, tenemos que mirarlas desde la construcción de nuestro propio sistema educativo, de lo que pasó desde lo social y lo económico, para poder entender muchas cosas. Y cómo el Estado
tiene que estar presente, digamos, tiene que ser un regulador, porque el avance y la voracidad del mercado no tiene límites, si no se los pone el Estado. Y lo más gracioso es que los países centrales son muy de criticar el Estado de afuera, pero son los primeros protectores en sus propios territorios. Ellos no te van a abrir la economía, ellos van a proteger sus industrias. Así que bueno, este doble discurso también hay que estar atento. Bueno, no sé, me gustaría escucharlos a ustedes con esto de la ley nacional y cómo ven ustedes estas cosas. Y es interesante implicarse con las leyes, como decía Lucía, porque también le da sentido a nuestra tarea. Porque en la medida que nosotros le encontramos un sentido social y político a lo que hacemos, más allá de que obviamente tenemos que formarnos en nuestra disciplina, si vamos a dar prácticas de lenguaje, está buenísimo ser un profesional, un docente que sepa mucho de literatura, que sepa mucho de didáctica de la lengua, obviamente. Pero además de eso, saber que yo estoy formando parte de un proyecto social, político, que mi tarea no es menor, que tengo una responsabilidad muy grande frente a los chicos, y que es importante lo que yo hago, y es importante lo que yo digo, y que ocupo un lugar también importante en la construcción de la subjetividad de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, le da otro sentido y otra energía a la tarea, digamos. Lo hacemos me parece que se hace desde otro lugar y con más sentido, ¿no? Porque, digamos, lo que hacemos con ganas, con energía, con amor, con libido, como la quieren llamar, es lo que le encontramos sentido. Lo que no encontramos sentido, la verdad que si sentimos que vamos a la escuela para, bueno, a ver cuando termina la hora, porque no los aguanto más a los pibes, o pienso que estos chicos, ¿para qué les voy a dar determinado contenido si no aprovechan nada, no saben nada, son unos cabezas de termo? Porque realmente hay gente que se para frente a los chicos desde esta concepción. Realmente trabajar es una tortura. No tienes, el único sentido que tiene es ir, no sé, cobrar un sueldo y irme a mi casa, pero la verdad que es muy triste, pero por eso me parece interesante, cuando uno le pesca o engancha el compromiso social y político que tiene la tarea docente, es mucho más rico para nosotros como personas y como profesionales y para los demás. Tiene otra dimensión. Pero bueno, eso también lo vamos viviendo, sobre todo cuando estamos en contexto, ya trabajando, ¿no? Yo sé que estas cosas parecen muy alejadas si no estamos en el día a día, ¿no? De una escuela, de una institución, de las realidades barriales. Pero bueno, nos vamos metiendo en temas, por decirlo así. Yo ahora esto no quiero decir nada del material. Últimamente me pasa que, estando dentro del ámbito universitario, a veces pienso esto, ¿no? Digo, mi reflexión es el docente, la docente de personas adultas, ¿no? Digo, ¿cómo se diferencia? Una cosa es el contenido y el nivel de educación, y pienso en esto, ¿no? No sé si hablar de vocación, yo digo pasta docente, si tenés pasta o no docente, como que si se nota que te gusta transmitir el conocimiento, o si el nivel académico a veces no nos deja en un lugar un poco técnico, no nos deja, o no sé, en un lugar un poco técnico, teórico, y como, ¿no? Yo siento que son muchas veces personas que tienen mucho conocimiento, mucha información, pero que todavía falta, o sea, algo de la práctica docente, que es el diálogo. Yo estoy hablando más que nada de lo que es la carrera de inglés, personalmente, porque estoy cursando esa carrera, ¿no? Que hay una desconexión interesante entre el conocimiento y el nivel, que parece muy bueno, pero y la forma de transmitirlo, ¿no? De cómo compartimos el conocimiento. Yo puedo ser una persona que está muy instruida, pero a la vez digo, no,
¿gusta la docencia o qué es la docencia? Yo últimamente hace 2 meses, 2, 3 meses que estoy así como en crisis de qué es la docencia realmente. Esto que es, porque digo, sí, si hay alguien que solamente me va a pasar el material que yo puedo leer, ¿no? Pero algo de la facilitación del material, de pensar el material, de relacionar el material, ¿por qué yo voy a estudiar una ley? Ah, bueno, porque la ley, o ¿por qué voy a estudiar todo el contexto de la ley? Ah, para entenderla. Pero hay ciertas, me pasa mucho en inglés, me está pasando eso, una crisis existencial de la universidad. Y digo, la pasta de docente tiene que ser muy interesante, vos tenés que ver en un docente que está con ganas, si no, queda muy trunco el proceso. Es una hermosa pregunta la que haces, ¿no? ¿Qué es ser docente? ¿No? Creo que debe haber millones de libros que deben hablar o pensar sobre eso, ¿no? ¿Qué es ser docente? Porque hay, no sé, yo me lo quedo pensando, ¿no? Porque hay como algo de mística también, ¿no? Esto porque un poco de todo, ¿no? Un poco de conciencia gremial, un poco de conciencia social, política, pero también esto de la mística, de algo que a veces se ha denostado, ¿no? Por esto, la vocación docente, porque vamos a encontrar desde muchos lugares que se ha denostado esto de la vocación, pero yo creo que algo de eso tiene que haber, algo de esta pasión por transmitir, por transformar el mundo. No sé, yo lo voy pensando así en voz alta con ustedes, ¿no? Es como sería hermoso poder encontrarnos en un debate, un intercambio para pensarlo juntos, ¿no? Que es ser docente. Lo que sí sé que los últimos años me parece que a nivel universitario hay un replanteo, ¿no? De que algo le faltó a la universidad con respecto a la docencia, que por un poco lo fundacional de la universidad que fue la Casa de Altos Estudios, como ahí se llega los popes de, no sé, de una especie de templo griego donde solamente van a llegar o vamos a llegar los que nos hemos destacado en algún campo. Por suerte esto cada vez se está como deconstruyendo también, ¿no? Ya no se cree tanto que estén los popes ahí arriba, los que saben todo. No, hay... Esto que le pasa a Lucía es algo que en realidad pasa en todos los que tenemos una carrera universitaria, creo yo, porque las materias están muy desvinculadas de lo que es el profesorado. Como que vos tenés mucho contenido, pero acá vemos, no sé, que toca una escuela en donde necesitas subsidiar otras cosas y el contenido ya queda aparte. Claro. Yo lo veo también porque tengo un primo que va a un instituto, va a un terciario, y es increíble como todas las materias están siempre vinculadas a lo que vas a transmitir, no solo que lo aprendan ellos, sino cómo lo vas a transmitir todo el tiempo. Y ya hasta desde el segundo año tienen prácticas, en primero ya empiezan a hacer un montón de observaciones, prácticas, y veo el contraste justamente con la universidad, y súper diferente. Sí, siempre está esta tensión. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado alguien dijo que el nivel de los institutos, por ejemplo, hablando de inglés, era inferior al de la universidad, en cuanto a contenidos y demás? Esa tensión que parece que no terminamos de articular, digamos, la formación docente, que es re importante, que me parece, yo coincido que en esto de que hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la formación docente que se necesitan para abordar el trabajo áulico, ¿no? Porque hay didácticas de cada una de las disciplinas que se tienen que conocer, ¿no? Está bien, puedo saber un montón de la gramática, pienso en inglés, ¿no? Por dar un ejemplo, de gramática, en inglés y demás, todo lo que quieras, pero ¿cómo yo transmito eso? ¿Cómo lo voy a llevar al aula? ¿Qué voy a hacer cuando tenga delante mío unos chicos que todavía no terminaron de construir la lectoescritura en su lengua materna y yo les voy a dar inglés? ¿Se puede? ¿Hay formas, hay caminos? ¿Cómo entro con esto? Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con lo docente. Hay caminos. Supongo que no conozco el campo del inglés, pero supongo que debe haber muchísimos profesionales, docentes en inglés que han pensado estas cuestiones y que deben tener material escrito y pensado de cómo abordar la segunda lengua a nivel primario, en distintos contextos,
pienso que queda, y ni hablar en, qué sé yo, en otras disciplinas que conozco más, como qué sé yo, la historia, las ciencias naturales, las prácticas de lenguaje, ¿no? Cada una tiene sus didácticas, digamos, cómo instrumentar lo teórico, llevarlo a la práctica, y eso es un campo de la docencia. Y creo Eso que que decías vos, sí. perdón. No, decí Luz, no. Decí. Que esto que por ahí vos decís, la gramática, ¿no? Bueno, a mí me encanta la gramática, pero digo, ¿cómo llego a las personas diciendo que algo está bueno y que es importante y por qué? Digo, entonces por ahí digo, lo tengo que tener muy incorporado y asumido yo para poder transmitirlo con este Sí. amor, si se quiere, pero digo, eso en cualquier campo, seas docente del nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, ¿no? Porque también es como que hay algo con la universidad y el prestigio, pero me digo, me falta, a veces me queda como, digo, bueno, si hay alguien que está formado, tiene que amar esa disciplina que enseña, o no sé si tanto, es medio por ahí, es romántica mi idea, pero entonces para poder transmitir algo, el contenido con pasión. Y yo creo que algo de eso hay, ¿no? Porque cuando, yo creo que también en la docencia se juega mucho como cuando haces terapia, no sé si ustedes han tenido experiencia terapéutica, que te pasa con la transferencia. Y a lo mejor te dicen, mira, anda tal psicólogo que es un capo y vos no te pasa nada. La verdad que no, qué sé yo. Bueno, hay algo que tiene que ver con lo transferencial, que se juega también, ¿no? Y que pega, algo de ese docente pega en mi subjetividad de una manera especial que yo de ese docente no me lo olvido más. Lo mejor dijo dos cosas que me quedaron, como olvidé todo lo que dijo, pero algo pasó, y si uno hace, bueno, este ejercicio es muy común en la formación docente, quizás ustedes también en alguna de las materias de trayecto pedagógico lo han hecho, ¿no? Esto de hacer una especie de historización con qué docente yo recuerdo. Y a lo mejor me acuerdo de dos. Hemos tenido a lo mejor 30 docentes a lo largo de la escuela secundaria, primaria, inicial, y hay dos o uno que yo me acuerdo y que me quedó por algo que dijo, que algo que pegó en mí, por algo que... y bueno, hay muchas cosas que se juegan en este vínculo docente, ¿no? Más allá de la autoridad que va construyendo un docente por lo que sabe, porque nos damos cuenta de que está formado, porque nos damos cuenta que cuando vino a la clase la preparó, entonces eso hace que yo lo escuche con respeto, directamente no lo escuche, porque obviamente mucha gente tenemos delante y no la escuchamos, ponemos el piloto automático y lo bien que hacemos, porque nos damos cuenta que no, no va a generar nada nuevo en mí. Pero bueno, es todo un tema muy lindo de pensar porque es muy humano. En la docencia se juega, digamos, no somos cabezas nada más, porque si fuésemos una intelectualidad, creo que es lo que marcó el inicio, porque todo tiene que ver con la historia, ¿no? Cuando pensamos la universidad y cómo se creó desde allá arriba, ¿no? Para unos pocos, para una elite, para los eruditos. Hoy por suerte me parece que hay una revisión, ¿no? De pensar, bueno, bajemos del pedestal, seamos un poco más humildes, hay una, no sé, desde los posgrados hay una especialización en docencia universitaria que de alguna manera está diciendo, bueno, no nos alcanza con saber mucho de química o saber mucho de, no sé, de inglés, veamos qué pasa en lo pedagógico. Esto es un agujero que la universidad tiene y hay que repararlo y hay que tratar de formarse porque algo falla, hay una distancia muy grande entre saber mucho algo y saber transmitirlo. Y eso, creo, por lo menos empieza a haber conciencia de eso. Y bueno, y está bueno también darse cuenta a ustedes desde la formación, porque es un gran paso. Porque mucha gente sale de la universidad pensando que es un gran erudito, no sé, por decir, en historia, y después va a la escuela y los ve a los chicos como un colectivo de tarados, que están muy lejos de lo que él sabe, y no se hace cargo de que él se debe preparar